Buenas, un cordial saludo, queridos estudiantes, compañeros y al docente. En esta hora del día me tomo la tarea para hablarles sobre los muchos temas que abarca la metodología de investigación. Uno de estos temas por la cual empezaré hablándoles son los tipos de investigación. Los tipos de investigación existentes son varios, pero primeramente comenzaré por lo que es la investigación básica y la investigación aplicada. Para hablar de estos temas debemos saber lo que es el concepto de la investigación, y este es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura de obtener información que convenza para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. De otra manera, también existe lo que es la investigación científica. Y esta es la búsqueda intencionada de conocimiento o de soluciones a problemas de carácter científico. El método científico es el que indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas que precisan la manera de recorrerlo. Entonces, de allí se parte que la investigación puede ser clasificada por diversos criterios, según el propósito o finalidad perseguida, en la que estaríamos también frente a una investigación básica o aplicada. De esta manera podemos empezar a hablar sobre lo que es la investigación básica. Y esta investigación recibe también el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, ya que se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él. La finalidad de ella radica en formular nuevas teorías o modificar las que ya existen. También en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Aunque esta investigación suele llevarse a cabo en laboratorios, ya que se realiza con propósitos de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una determinada ciencia. Es formal también y persigue propósitos teóricos en sentido de aumentar el acervo de conocimiento de una determinada teoría existente. También podemos hablar de que existen dos niveles fundamentales de esta investigación, y es que las investigaciones teóricas fundamentales son investigación pura y las investigaciones teóricas son destinadas al conocimiento de algunos aspectos de la realidad, a la investigación y verificación de hipótesis, también llamada investigación orientada. En cuanto a otro nivel de investigación, se trata que la investigación que abarca la investigación básica es que dentro del marco que determinan de teorías sociales tienen el propósito de estudiar algún aspecto de la realidad, la comprobación de ciertas hipótesis y otras consecuencias o casos de la vida cotidiana y entre otros casos que haya existentes. De otra manera, vemos la investigación aplicada. Pasando a la investigación aplicada, se conoce por recibir el nombre de investigación práctica o empírica, llamada también así, y esta se caracteriza porque busca la aplicación u utilización de los conocimientos que se adquieren. Por ejemplo, podría ser llevar la investigación básica, pasarla a investigación aplicada, lo que ya se hizo en la investigación básica en el marco teórico, pasarlo a una manera práctica para experimentar posibles soluciones y casos en la vida cotidiana y social para una mayor y extensa aplicación y creación de conocimientos de nuestra vida. Como ya lo dije, se caracteriza por buscar la aplicación e utilización de conocimientos
que se adquiere. La investigación aplicada también se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, como ya lo había dicho también anteriormente, pues de ella depende de los resultados y avances de esta última. ¿Sí? Este tipo de investigación que realiza el ordinario trabajo de cualquier promotor social en general, pues totalmente puede y comprende todo lo concerniente al ámbito de las tecnologías sociales, ya que esta investigación puede experimentarse y llevarse a cabo en una práctica y ponerla concerniente al ámbito de ciertas tecnologías que son aplicadas en nuestra vida cotidiana. En conclusión de estas investigaciones, de estas dos que acabo de mencionar, es que ambas investigaciones se encuentran muy ligadas entre sí. La investigación básica no se puede comprobar sin la investigación aplicada. Vuelvo y reitero, la investigación básica surge de la idea y parte de un marco teórico para luego ir a la práctica a comprobarla, para surgir nuevas ideas, nuevos conocimientos y ampliar mucho más una investigación para que ésta sea más grande y concerniente. La investigación aplicada necesita partir también de ciertos conocimientos adquiridos con anterioridad, sobre todo teóricos, que parten de el marco teórico que ya ha sido mencionado. Seguidamente, compañeros, le hablaré sobre la investigación experimental y la investigación no experimental. Ya mencioné el concepto de investigación y la investigación básica y la investigación aplicada anteriormente. Ahora, estas dos investigaciones parten de otro marco diferente, por decirlo así, y entrando a lo que es la investigación experimental. Esta se trata de una colección de diseños de investigación, de cierta manera, que utiliza la manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos casuales. En general, una o más variables son manipuladas para determinar su efecto sobre una variable dependiente. La investigación experimental también se utiliza generalmente en las ciencias tales como la sociología, la psicología, la física, la química, la biología, la medicina, entre otras. ¿Qué quiere decir la investigación experimental? De una manera más explicada, es que esta investigación parte de cierto tipo de recolección de datos. Una de las ciencias que podría ser aplicada aquí también es la estadística, porque esto es un diseño que se puede utilizar para investigación, de manera de utilizar o manipular pruebas, procesos de investigación que sean casuales sobre una determinada investigación o un determinado problema que se quiera indagar en ciertos aspectos, en ciertos problemas o situaciones de la vida cotidiana. O sea, la investigación experimental utiliza esas ciertas variables que pueden ser el objetivo de una investigación y la utiliza con muchas variables, una o más variables que son manipuladas sobre una sola. Las personas que podemos actuar como variables también influimos en este tema de investigación para muchos, que es concerniente, y determinar que este tipo de investigación experimental es muy importante.
de allí parte y surgen muchas ideas y es manipulada cierta investigación para el campo que se va a ver experimentado en esta investigación. También existe lo que se le llama el método experimental. Es el método que se utiliza en esta investigación, ya que se le puede llamar así como un proceso, lo llamamos un proceso sistemático y una aproximación, por decir, una aproximación científica a la investigación. Sabemos que la investigación científica parte de un marco teórico y de una investigación aplicada que ya es comprobada para así poder que siga creciendo la investigación, en la cual esta investigación es manipulada por un investigador que manipula las variables y las controla y mide cualquier otro cambio de variable. Es decir, el investigador manipula la información que va recolectando, puede irla cambiando conforme a las otras variables que se van obteniendo, el otro cambio de variables, y hace el reporte en cierta investigación los posibles conocimientos que se van adquiriendo para así obtener una investigación más amplia de lo que se quiere llevar a cabo. La investigación experimental se utiliza con frecuencia cuando hay prioridad temporal en una relación de casualidad, o sea, que la causa pretende al efecto. Segunda, no hay consistencia en una relación de casualidad. Una causa siempre lleva al mismo efecto. O sea, toda causa que procura una investigación en una consistencia, una relación, si una causa tiene una relación en común, siempre te llevará al campo de tener el mismo efecto, ya que el conocimiento previo de la consistencia que hay ya es conocido, puede ser que ya sea conocido, que sea pretendido, la causa pretendida por el efecto, por el mismo efecto, siempre llevará, por decirlo así, al mismo conocimiento aplicado. Y por tercera, la magnitud de la correlación será más grande. Esta correlación que existe con las variables que son manipuladas siempre será más extensa, más grande, debido a los cambios que se presenten y se han reportado en cierta investigación. Los objetivos de esta investigación experimental es que los experimentos se llevan a cabo con ciertos objetivos de predecir fenómenos. Normalmente un experimento es construido para poder explicar algún tipo de casualidad. La investigación experimental es importante para la sociedad, ya que, por decirlo así, puede comprobar muchos tipos de incidencias y causas cotidianas en lo social, todo aquello problema que esté incidiendo en la sociedad, en nuestra sociedad, y pueda ser comprobado experimentalmente, porque un proceso o un tema de investigación que sea experimental quiere decir que ya lleva mucho tiempo, lleva cierto tiempo o un tiempo considerado investigándose y adquiriendo conocimiento para poder tener esa experiencia de que sea importante cualquier incidencia en la sociedad, saber del problema y del tipo de situaciones con las que se está tratando, y esta nos ayuda a mejorar nuestra vida diaria. De segundo, hablemos ahora de la investigación no experimental.
Esta se dice que es aquella que se realiza sin manipulación, libremente de variables. O sea, se, se puede decir que esta investigación no se realiza en campo o en un debido laboratorio donde vayas y experimentes las situaciones de la vida cotidiana. Esta investigación no experimental puede ser la que uno haga sentado en su computador o de pronto viendo videos o escuchando rumores, escuchando información de ciertas personas X o Y situaciones de las cuales uno empieza a formar, por decirlo así, su marco conceptual, su marco teórico, sin aplicarlo, solamente llenándose llenándose de información e indagando a través de posibles encuestas, preguntas o de información de internet, de la web, pero sin manipular esas posibles variables que son fundamentalmente en los fenómenos que hay en un contexto natural o en nuestra vida cotidiana. Por, por eso se dice que este tipo de investigación son unos estímulos donde no hay condiciones a las cuales se exponga el sujeto de estudio, y se puede decir que los sujetos de estudio son observados en un ambiente natural. También existen ciertos tipos de diseño de investigación no experimental, y esos diseños son el diseño transversal o transaccional o transeccional y el diseño longitudinal. El diseño transversal se dice que se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien en el cual es la relación entre un conjunto de variables en un punto determinado de tiempo. Y es el tipo de diseño también donde se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único. Este tipo de diseño se divide en dos partes, en el descriptivo y los casuales. Los descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste también en medir un grupo de personas u objetos. Es decir, en esta investigación trata de indagar o de incidir ciertos valores que se manifiestan en una variable, tratar de hacer el procedimiento consistente y de que de las variables sean descritas en ciertas personas u objetivos, para que cierta proporcionalidad de este procedimiento sea de una descripción previa y analizada de cierta manera cuando ya haya sido indagada en sus ciertos valores manifestados. Las casuales, estas tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un determinado momento. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones. Quiere decir que las variables no trabajan solas, trabajan con más variables, dos o más variables que siempre van relacionadas la una a las otras. El propósito que tienen es de describirse también, pero no individualmente. O sea, estas puramente correlacionales o relaciones que son casuales. También podemos hablar que en este diseño lo que se mide en la relación entre variables es de un tiempo determinado
que esté, sí, por decirlo, en la investigación establecido. Pasando ahora al diseño longitudinal. Se emplea cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo, en determinadas variables o en relaciones entre estas. Se dice que estos recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio. Sus determinantes y sus consecuencias suelen dividirse en tres tipos. La primera, hablando que es la de tendencia, son aquellos que analizan cambios a través del tiempo, por decirlo así, dentro de una determinada población general. Son aquellas las que determinan los cambios que suceden dentro de un determinado tiempo en una determinada población o sociedad, y su característica distintiva es que la atención se centra siempre en una población o en un grupo de personas grandes donde se identifican los cambios. De evolución de grupo, estas examinan cambios a través del tiempo subpoblacionales o con grupos específicos. Su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna manera. De panel, son similares a los anteriores, pero solo que el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos o momentos. Tiene la ventaja que además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se sabe que casos específicos introducen el cambio. Su desventaja radica en que en ocasiones se hace muy difícil obtener exactamente los mismos sujetos para una segunda medición u observación subsecuentes. Es decir, que en estos casos, en estos momentos de esta investigación, deberían surgir otras ideas para estos cambios individuales. Ideas individuales tienen que ser otros sujetos nuevos en una segunda medición o observación que exista. Las características de estos procesos, puede ser que resulta ser complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen, ya que las variables no pueden manipularse por separado. Es decir, existe mayor posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones cotidianas. La investigación cualitativa y cuantitativa. Ahora vengo a hablarles sobre estas dos investigaciones. La investigación cualitativa. En la metodología cualitativa, como indica su propia denominación, esta tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar cierta parte de la realidad. O sea, no se trata de probar, de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. O sea, se trata de obtener un entendimiento lo más profundo que sea posible. Dentro de las características de esta investigación cualitativa, podemos conseguir que la investigación cualitativa es inductiva. También podemos decir que tiene una perspectiva holística. O
O sea, esto que considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña escala que se presentan a sí mismos. También hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No se puede o no suele probar teorías o hipótesis. Es principalmente un método que genera que un método de generar teorías de hipótesis. Por otro lado, no tiene reglas de procedimientos. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas. Las variables no son definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición. Y por otro lado, otra característica es que la base está en la intuición. Cierto desarrollo de intuición que lo desarrollan los humanos o de cierta medida la mayoría de las mujeres, por lo cual la investigación no es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. Hablando de la investigación cuantitativa, esta se dice que surge en los siglos a partir del siglo XVIII y XIX, llevándolo un poquito de reseña histórica en el proceso de consolidación del capitalismo en aquel seno de la sociedad burguesa occidental. Esto se hizo con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como un universo complejo. Es decir, que esta investigación nace desde desde esa época, con la finalidad de abarcar, de investigar sobre los conflictos sociales y económicos surgidos en esa época. Inspiradas también, surgió por la inspiración de las ciencias naturales y también la llamada física newtonianas, a partir de los conocimientos de el señor Galileo Galilei. Entrando a lo que es la metodología cuantitativa o investigación cuantitativa, dice que es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Es decir, que esta concierne a recolectar ciertos tipos de datos, de números, con la cual se procede más al análisis de cierta investigación. Hablando del término cuantitativa o cuantitativo, significa a cantidad, por lo cual se habla de que se genera en el campo de la estadística y se habla de números para determinar ciertos tipos de datos planteados y problemas que quiera dar una pronta solución o a conocerse. Para que exista metodología cuantitativa, también se requiere que entre los elementos del problema de investigación existe una relación cuya naturaleza sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea también posible definirlos, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección y a qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Hablando de los elementos que constituyen ciertos problemas de investigación lineal, estos se denominan, como ya lo he dicho, son variables y relación entre variables y unidad de observación. Como la señora Edelmira en 1995 dice que para que exista metodología cuantitativa
debe haber claridad entre los elementos de investigación desde que se inicia hasta que se termina. El abordaje de los datos es estático, se le asigna un significado numérico, y el abordaje de datos cuantitativos son estadísticos. De ellos se hace demostraciones con los aspectos separados de su todo, a lo que se asigna significado numérico y hace inferencias en ellos. Bueno, ahora les seguiré hablando sobre otro tema de la metodología de investigación. Se trata sobre los tipos de conocimiento. Obviamente, para hablar de los tipos de conocimiento, cabe resaltar de que debemos saber el concepto o definición de lo que es el conocimiento, y dice que este es el hecho o condición de estar al tanto de lo que nos rodea e interesa a través de la experiencia, de las sensaciones y de la reflexión sobre ello, de lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, permitiéndonos a nosotros mismos que seamos capaces de interpretar al mundo que nos rodea y responder ante esas situaciones similares que nos pasan en lo cotidiano. También se puede decir que es algo que el ser humano ha querido desde el inicio de los tiempos, basado en la epistemología que se ocupa de temas como cuanto el conocimiento emana de la experiencia. Quiere decir que el conocimiento surge de aquella experiencia y cuanto de la capacidad de racionamiento innata. O sea, un ejemplo claro de esto es que cuando nosotros salimos a la calle y por X o Y motivo nos tropezamos con un muro que nos encontramos, ya sabemos que si volvemos a pasar por ahí hay una alta posibilidad de que nos tropecemos con ese muro y que podamos caer o volvamos a caer si hemos caído. Por lo tanto, el ser humano adquiere conocimiento mediante esa experiencia y sabrá que por ese lugar sería menos conveniente pasar por allí. Por eso se dice que cuanto a la capacidad de razonamiento innata, es la capacidad que tiene el ser humano en reaccionar ante esas situaciones. También, por otro lado, la indignación de información que permite la comprensión del mundo y crear relaciones a partir de dichos datos ha generado distintos conocimientos, distintos tipos de conocimiento que pueden ser clasificados en diversas categorías y van según el uso de herramientas para el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas que tiene el ser humano o la sociedad. ¿Qué son los tipos de conocimiento? Nos preguntamos qué son estos tipos de conocimiento. Se puede decir, puedo resaltar ante mi punto de vista, que son las diversas formas mediante las cuales el hombre adquiere información, la organiza, la analiza para luego utilizarla y resolver problemas ante la sociedad o problemas de eventualidades que se presentan en su vida. Hablando de esto, a menudo el conocimiento hace referencia al conocimiento científico también. Sin embargo, existen formas y tipos de conocimiento de acuerdo a la providencia y al cómo nos relacionamos dependiendo de la experiencia y cómo la apliquemos. Hablando de estos tipos de conocimiento, los principales tipos de conocimiento son el conocimiento científico. El conocimiento científico reúne y presenta información
que es explicada de manera ordenada y lógica ante el universo o lo que está en el universo, los elementos que la conforman y su interacción, utilizando la observación y experiencia como herramienta. Esto quiere decir, el conocimiento científico reúne todas esas bases para explicar de manera ordenada a una lógica de dónde surge ese conocimiento. Utiliza aquellas herramientas que son la observación y la experiencia de dónde emana ese conocimiento. Algunas de sus características son que presenta un supuesto o una supuesta hipótesis para ser comprobada. Sigue normativas estrictas y conduce a conclusiones de tipo objetivo. Analiza la realidad social, crea tecnología y origina modelos a seguir. Propicia también la investigación. Un ejemplo sobre esto sería la creación de medicamentos y vacunas de experimentos y observaciones detalladas que pasaron por todo proceso de conservación para ser validados. Segundo conocimiento es el conocimiento religioso. Es toda aquella información que conforma a las creencias y valores de una persona y tiene influencia en su conducta. Algunas características de este conocimiento es que se basa en las creencias, en transmitirlas por tradición, en generación por generación. También que se forma mediante rituales y plegarias. Otra característica sería que conduce el comportamiento de los creyentes mediante reglas y normas que deben cumplir. También genera confianza y seguridad hacia alguien que le da certeza, fe y esperanza. ¿Qué quiere decir este conocimiento religioso? Que es el que se basa mediante la creencia del ser humano, de una población, de una sociedad o de un individuo como tal, a través de los valores y la moral de las personas por su influencia a la buena conducta. Esto se lleva a cabo también mediante rituales y plegarias, que en la vida cotidiana lo vemos claramente en las iglesias cristianas, evangélicas y las iglesias católicas, apostólicas, romanas. Todo esto se basa en sus creencias, en la creencia en Dios, en la creencia por fe y en la esperanza de que tiene en un Dios, en un ser supremo y la esperanza de su venida del Rey, Señor y amado Jesucristo, Dios nuestro Salvador. Esto es claro, tener un conocimiento innato de lo que es todo aquello conforme a lo religioso y a las creencias. Este conocimiento también puede decir, un pequeño ejemplo, se adquiere leyendo la Biblia, cosas, fe religiosa, la palabra de Dios, que te va a hacer adquirir el mayor conocimiento que tú puedes tener a tu favor. Un ejemplo de esto es pensar que Jesús fue concebido y nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Escuchemos bien. Creer en rituales de hechicería, que sería otro punto de vista para las personas que hacen obras del ocultismo, porque confían en entes, espíritus o cosas del más allá. Son otras posibles creencias, como lo creen algunas castas, mestizos y otras razas en la humanidad. El tercer conocimiento de que les hablaré es el empírico. Este se refiere a informaciones que se obtienen mediante la práctica, se consigue por medio de la experiencia, la observación y la repetición. Esto quiere decir, un conocimiento empírico mana de la constancia en que hagamos
ciertas cosas en nuestra vida cotidiana, a la labor que desempeñemos, sin necesidad de ser estudiada, sin necesidad de que adquiramos ese conocimiento enseñado por otras personas, que sea estudiado. No. Quiere decir que ese conocimiento empírico ha sido adquirido por nosotros mismos mediante la experiencia ante la observación y la repetición. Una de sus características es que se forma por la observación y práctica de actividades, siempre en la práctica, constantemente. Otra es que se obtiene mediante los sentidos y la memoria. Se basa en experiencias demostrables y permite crear un modelo de conducta. Un ejemplo claro de esto es aprender a caminar, aprender a leer, identificar los colores, las formas y los sabores, y también montar bicicleta. El conocimiento intuitivo. Este otro conocimiento es que se obtiene por información que percibe una persona del entorno en que está de forma instantánea. Se genera por reacciones ante un estímulo o cierto estímulo, una necesidad o un sentimiento, sin aplicar la razón, solamente con la intuición. Esto quiere decir que no hay necesidad de aplicar la razón de naturaleza del ser humano o de una experiencia, sino que es algo que emana de adentro, es un sentimiento que te dice que eso es o que eso no es, una necesidad o un sentimiento que pasa por el ser humano ante un estímulo. Son relaciones ante un estímulo, puede venir de tu pensamiento, de tu corazón, de tu espíritu, de tu ser, de tu mente, pero es algo que te dice que eso es, y ese conocimiento se va adquiriendo mediante la intuición. Sus características son que ayuda al ser humano a desenvolverse en su medio, y también valore lo realmente necesario para la vida. La segunda característica es que no se necesita demostración, ya que deriva de las actividades diarias. Otra característica de esto es que utiliza la percepción para darle significado a la experiencia, y también ayuda a reaccionar ágilmente ante estímulos o situaciones nuevas. Un ejemplo claro de esto sería identificar estados de ánimos. Si alguien está triste ante estímulos o situaciones, se puede ver nervioso, alegre, enamorado, feliz, entre otras muchas cosas o sentimientos que le pueden pasar o pueden sentirle al ser humano, sobre todo las emociones. El otro conocimiento es el conocimiento filosófico. Se refiere a la información que obtiene una persona mediante la lectura, el análisis y el razonamiento de documentos escritos, la contrastada con la práctica y expone juicios de valor. Características de esto es que se basa en el análisis y razonamiento de documentos para producir información. Utiliza crítica a modo de herramientas para detectar contradicciones. Es analítico para conocer las teorías, conceptos científicos y filosóficos. Plantea situaciones históricas, es consecuente, presenta de forma ordenada y coherente ante argumentaciones. Esto quiere decir que el conocimiento filosófico surge o se basa ante ciertas teorías, análisis y lectura crítica, también pudiendo decir mediante ese razonamiento que uno le pone ante la lectura o al leer ciertos documentos escritos, mediante una práctica, un debate, un análisis, una crítica como herramienta, contradicciones, debate, foros, siempre y todo sea analítico, conceptos científicos
plantear situaciones que sean históricas, pero siempre de manera ordenada y coherente ante ciertas argumentaciones. De allí parte y mana ese conocimiento filosófico que será adquirido. Un ejemplo es que la comparación de los diferentes puntos de vista respecto a la teoría de la evolución del hombre. Como sabemos, este ejemplo se da porque ha sido muy debatido de dónde surge la teoría de la evolución del hombre. El conocimiento lógico. Este es otro conocimiento de los que nos hablan la metodología de investigación a través de los tipos de conocimiento. Dice que se deriva de la composición de ideas y el modo de cómo estar relacionándose entre sí, ya puede ser con otras personas o en otro entorno, en otra población. Cuando una persona se relaciona mediante ideas y un proceso de razonamiento. Una de las características de esto es que permite la resolución de los problemas cotidianos. O sea, este conocimiento lógico te lleva a que tú soluciones ciertos problemas que tú tienes en la vida. Es el que te da esas ciertas ideas claras, magnas, que te puedes relacionar con estas personas y dar esa lógica ante un razonamiento, lo cual se adquirirá ese conocimiento lógico. Miramos la característica siguiente, que es muy importante. Aplica a lógica esencial para llevar a la comparación y clasificación de ideas. Esto hace de que el conocimiento lógico sea el que nos logre decidir, tomar una decisión ante cierta situación, poniéndolo por lógica mediante la razón. Un ejemplo es las precisas que demuestran relación entre preposiciones para llegar a una conclusión verificable. Por ejemplo, todos los miércoles voy a cine. Hoy es miércoles. Conclusión, hoy tengo que ir a cine. Un conocimiento muy importante es el conocimiento matemático, como siguiente. Es un tipo de conocimiento racional, coherente y vinculado con percepción del entorno. Está compuesto por representaciones exactas de la realidad, aunque con mayor complejidad ya se basan en valores numéricos. El conocimiento muy importante para mí, uno de los más importantes, es el conocimiento matemático. Y basándome en mi carrera, en la ingeniería, más que todo, ingeniería civil, industrial, mecánica, ingeniería ambiental o de sistemas, y en cualquier ámbito de cualquier otra ingeniería, y para nuestra vida diaria, cotidiana, se necesitan las matemáticas. O sea, hasta donde yo tengo entendido y he visto, la matemática está en todo, la matemática está en nuestra vida diaria. Es la que nos da el conocimiento racional, es la que va vinculada con percepción del entorno. Es aquella ciencia, es el conocimiento, es la que te va a dar el conocimiento mediante esa ciencia exacta, que es lo que es la matemática. Lo que te va a servir para tu vida, vivir esa realidad, a donde hay un conocimiento magno, un conocimiento matemático, que aunque con mayor complejidad, que se basa en valores numéricos, vas a abrir tu mente a un mundo de experiencia más allá del que ya se tiene. Pero el conocimiento matemático, por sus características y generalidad, es muy bueno. Viendo sus características, dice que
es abstracto y tangible. Es abstracto y tangible. Está ligado al conocimiento científico y es responsable de la formulación de reglas estructuradas y definiciones utilizadas para detallar las propiedades de lo que nos rodea. Ejemplo: la utilización de los números negativos para reflejar una duda o la carencia de algo. Es que es lógico y parte de un conocimiento lógico también, a mi punto de vista, el conocimiento matemático, que utilizamos los números. Es una utilización muy importante en nuestra vida para clasificar nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestras ganancias en un negocio. Todo se basa mediante a la economía más que todo y a solución de los problemas que tenemos en nuestra vida. Otro conocimiento es el conocimiento semántico. Resulta del aprendizaje de las palabras y de su significado el conocimiento de una palabra aritmética como su definición. Característica: a mayor conocimiento de palabras e idiomas se consigue mayor conocimiento semántico. Esto quiere decir, este conocimiento surge de palabras nuevas en nosotros, palabras que vemos nuevas, palabras en nuestra vida o su significado. Resulta del aprendizaje de las palabras y su significado. ¿Por qué? Porque cuando vemos una palabra XY, tal palabra que no conocemos, que es nueva para nosotros, que ya existe pero es nueva para nosotros, vamos al diccionario o vamos a Google, la buscamos, vemos su definición y decimos, esto significa esto. Entonces, al ver esa palabra, ya tenemos un conocimiento. Con solo ver la observación, el sentido de la vista, sabemos de que ya esa palabra existe. Ya el conocimiento partió de allí, de que conocemos de que esa palabra existe. Pero de ahí surge otro segundo conocimiento, que es lo que significa esa palabra. Su significado. Cuando vemos su significado, ya guardamos su concepto de esa palabra en nuestra memoria. Y eso es adquirir conocimiento, es lo que se le llama un conocimiento semántico. Un ejemplo claro de esto, de donde surge, es el diccionario, los libros y, como ya lo mencioné, la internet. Concepto explícito. Es aquel conocimiento fácil de identificar, recordar y utilizar. Almacena información en documentos y textos. Característica de esto: garantiza el acceso a información importante de forma eficiente. Es fácil de modificar, actualizar, revisar o desechar. Conocimiento explícito, como ya se dijo, es ese que es fácil de identificar, recordar. Es algo en nuestra vida que de pronto nos pasó un momento muy bacano, por decirlo así, un momento bueno, sabroso. Es fácil de recordar, pero otro conocimiento sería un texto de un libro o de las matemáticas o alguna fórmula que te sea de recordar y de utilizar como ejercicios de la mente que te ayuden también a recordar fácilmente debido a la información que se almacena en nuestro cerebro, en nuestra mente, por medida y mediado de estos textos. Ejemplo de esto: una base de datos. Una base de datos podemos memorizarla con el solo hecho de la visión. Un objeto que está ligado a un sujeto que entra
nuestro conocimiento mediante la vista, mediante una imagen, y siempre para nuestro cerebro está identificado, está comprobado de que es más fácil que grabe gráficas que ciertos textos o explicaciones. Una base de datos que permite acceso a su información de manera rápida. Es más rápido que nuestro cerebro adquiera ese conocimiento mediante gráficas o base de datos. Por último, está el conocimiento incorporado. Este conocimiento se encuentra contenido en procesos de cultura, productos, rutinas, se puede decir que artefactos, estructura, entre otros tipos de procesos que se encuentren en nuestra vida cotidiana. Característica de este conocimiento incorporado es que, de acuerdo a su aplicación, debe ser intencional o espontáneo, porque siempre un conocimiento que se adquiere y que vaya a ser dado por su incorporación, conocimiento incorporado, es el que nosotros tenemos y es el que por efecto surge de nosotros y damos. Es espontáneo hacia otras personas o XY cosas. Si es intencional, puede ser modificado fácilmente. Y si es espontáneo, crea hábitos. Un ejemplo de esto es que se visualiza en empresas y los entornos corporativos. Los gerentes establecen rutinas, los empleados con base en reglas, y estos hábitos pueden modificarse conforme se alteran las políticas institucionales. Es decir, que el conocimiento incorporado se basa y surge mediante, por decirlo así, esa responsabilidad o esa obligación que tenemos en nuestra vida. Lo adquirimos mediante la cotidianidad, rutina o nuestro trabajo, nuestras responsabilidades o quehaceres diarios. Ya una vez, sabiendo que han pasado días, que a la misma hora tienes que hacer tal trabajo, al siguiente día tal trabajo a la misma hora y al otro día lo mismo, y que de tal día a tal día tienes que hacerlo, pues ya ese conocimiento mediante la experiencia lo tendrás, y es lo que trata el conocimiento incorporado. El siguiente tema a tratar es la clasificación de la ciencia y sus objetivos de estudio. Se dice que esta ciencia se puede clasificar según su objeto, su método y otros por su afinidad. También se dice que por su complejidad y su dependencia. Sin embargo, toda clasificación tiende a buscar otros vínculos o los vínculos de sus relaciones existentes. Entre las diferencias de estas clasificaciones y sus diferentes disciplinas o formas de conocimiento, hace que así su clasificación de división acertada, implícita, tenga la presencia del objeto propio de cada ciencia y sus relaciones con otras áreas también afines, de que el método requerido de requerimiento de cada ciencia para enfrentar, decirlo así, enfrentar o ir a su objeto, va de igualmente su propósito para las cuales produce el hecho de investigación. La clasificación de la ciencia según su estudio se divide
ciencia formal y factual. A la factual pertenece la lógica y la matemática, a la formal. Y a la factual pertenece la natural y la cultural. La natural está dividida entre la física, la química, biología y psicología individual. Y la cultural está dividida entre psicología social, sociología, economía, ciencias políticas, historia material e historia de las ideas. ¿Qué es la eidética? Para saber qué es la eidética y ciencias eidéticas, aquí está claro, lo voy a decir, el tema de la eidética para luego hablar sobre las ciencias como tal. La eidética es propia del eidetismo. Eidético es conforme a la esencia, a las ideas o los relacionados. Además, la palabra eidético puede ser usada como objetivo, como el fin de señalar a un sujeto que posee la capacidad de visualizar situaciones u objetos. Es común entre los niños o adultos como cierto grado de excitación nerviosa. Bueno, ahora sí hablaré sobre las ciencias eidéticas. La ciencia eidética, esta dice que son todas aquellas ciencias que estudian a los entes ideales, que únicamente existen en la mente de los sujetos y no son perceptibles, como los números, que no se pueden tocar. Las ciencias eidéticas hablan de lo que ya sabemos que existe, que conocemos, como son los números o las letras o ciertos signos que los vemos, que conocemos, que sabemos que existen, pero que no los podemos tocar. El objetivo de estudio de las ciencias eidéticas son las relaciones abstractas en signos, es decir, las ideas, la lógica y la matemática son las ciencias eidéticas. También tenemos lo que son las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son aquellas que se requieren a algún segmento de la realidad. Se caracterizan por aspirar a construir reproducciones conceptuales de las estructuras de los hechos. Algunos ejemplos son la física, la psicología, la teoría económica, entre otros. Estas ciencias poseen un contenido empírico, todo y cada uno de sus enunciados deben ser susceptibles de ser confirmados por la experiencia. La verificabilidad es un criterio para distinguir esta ciencia de otros tipos de saber. Para confirmar las conjeturas de la ciencia factual se requiere de observación o experimentación. Esto quiere decir que las ciencias fácticas son aquellas que son comprobables, experimentables, también pueden ser teóricas, como pueden ser palpables o pueden ser mediante lo empírico, entre otras cosas, pero aquellas principalmente se adquieren por la observación y experimentación. Las propiedades básicas de este tipo de ciencias son la racionalidad, la objetividad y la sistematicidad. El concepto de estas tres los voy a nombrar a continuación. La racionalidad. Esta es la ciencia constituida por ideas elaboradas como conceptos, proposiciones, racionamientos y no por sensaciones, imágenes o pautas de conducta. Estas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas a fin de producir nuevas ideas mediante inferencias deductivas y que estas ideas están organizadas de forma sistemática, también formando conjuntos ordenados
de proposiciones como lo son los modelos y las teorías. La objetividad. El conocimiento científico también concuerda aproximadamente con su objeto. Esto busca alcanzar la verdad fáctica y planea la aceptación de las ideas a los hechos mediante la observación y experimentación. Hablando de la sistematización como su último componente, de acuerdo al cambio que se hace en el campo científico, es que debe ser compartible. Esta debe ser compatible. No se comparte, pero sí es compatible con las disciplinas próximas que interactúan con ella. Este vínculo constituye una importante fuente de problemas y es un aparato exterior de control de calidad de las conjeturas científicas. Esto sirve para combatir el hecho de que todo conocimiento es parcial y sesgado. La física y la psicología se encuentran entre las ciencias fácticas porque se refieren a hechos que se supone que ocurren en el mundo y lo que gira a nuestro alrededor, y por eso se tiene que apelar a la experiencia para contrastar sus fórmulas. En otro plano están las ciencias formales, naturales y sociales o culturales. Se le llama ciencias formales ¿a qué? A la matemática y lógica, como ya se había mencionado anteriormente, porque dependen de la experiencia para conocer su objeto de estudio, ni para convalidar o confirmar sus fórmulas. Esto no depende de la experiencia ni de convalidar o confirmar sus fórmulas. ¿Por qué? Porque son utilizadas instrumentalmente por otras disciplinas con objeto de estudios particulares. ¿A qué se le denomina ciencias naturales? Aquellas cuyo objetivo disciplinario está referido a distintos niveles de realidad natural, como es la biología, la física, la química, geología y la astronomía, que son ciencias de nuestra cotidianidad que pasa alrededor del mundo, de la naturaleza, de la sociedad, entre otras reacciones de nuestro entorno. Se clasifica como ciencias sociales o culturales aquellas ciencias que son las que tienen como objetivo disciplinario los distintos niveles que surgen en la sociedad humana, como son la sociología, la antropología, la política, la economía, la pedagogía, la psicología, el derecho, la historia de ideas y la historia de artes. También cabe resaltar que se utiliza el concepto de humanidades para clasificar expresiones humanas, estéticas y espirituales como son las artes, la estética, la filosofía y no faltar la literatura. Ahora hablaré sobre el conocimiento como objeto de estudio. Como ya se dijo anteriormente y definiéndolo brevemente otra vez, el conocimiento es un conjunto de información que almacenamos a través de la experiencia histórica y lo que comunicamos de diferentes maneras en la sociedad. La adquisición o adquirir conocimiento se mana, lo adquirimos o se logra a través del cerebro de un hombre, de nosotros los hombres. Este cerebro está a partir de lo que adquiere, lo que logra, mediante observación, memoria, capacidad de juicio, entre otras cosas.
A medida que crece el conocimiento, se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello un incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los mismos. Es necesario hablar del conocimiento para hablar del conocimiento como objeto de estudio. Es el conocimiento que está centrado mediante el objeto. Esto es evaluado mediante la imagen. Esta constituye por ser el instrumento mediante el cual la conciencia conocente sujeta a su objeto. También es la interpretación que le damos al conocimiento consecuente de la realidad. Es decir, la imagen es un instrumento, una herramienta que sujeta el objeto. Sujeta al objeto. También es la interpretación que le damos a nuestro conocimiento por medio de la realidad. La relación del sujeto y el objeto. La relación sujeto-objeto da como resultado el conocimiento. La relación de estas dos da como resultado el conocimiento que adquirimos, es decir, la determinación de las propiedades o características reales o atribuidas de las cosas, los objetos, los procesos, las personas y los fenómenos naturales o sociales son a partir de la relación de estos dos. Al señalar que las características de un objeto, un hecho, incluso una persona, pueden ser reales o atribuidas, queremos decir que la mera observación nos proporciona toda la información sobre el objeto, ni todo lo que procesamos es cierto u objetivo. El conocimiento mana mediante el procedimiento y decisión. El procedimiento se adquiere, se hace mediante un conjunto de datos, por lo cual se consigue una información mediante la cual se toma una decisión, por lo cual apronta y da un resultado. El resultado lo que hace es dar y adquirir cierto aprendizaje, lo cual es ligado al conocimiento. Mana del conocimiento todas aquellas ideas y el conocimiento como es el objeto de estudio está centrado a través de todo esto lo ya mencionado. Como siguiente está el tema de lo que es el proceso de conocer. Cuando nace un individuo, sabemos de que inicia ese individuo, esa persona o ese ser, un proceso de conocer, que cada uno de los sentidos lleva una función determinada mediante los cuales obtenemos sonidos, imágenes, sabores, olores, sensaciones, entre otras, por lo cual inicia ese proceso de conocer para ese individuo. Como lo anterior, es como se inicia el proceso con el cual se entablan relaciones entre los individuos y los objetos. Durante este proceso se desarrolla el lenguaje que le da sentido al conocimiento. Hablamos claro de qué es el conocimiento en esta medida. Otro concepto de ello es que es una facultad de todos los seres, sin importar la edad, el sexo, la raza, ocupación, escolaridad, entre otros. También se habla de que es un proceso por el cual se puede entender o tener noción de las cosas por medio de la inteligencia. A través de eso existen tres elementos esenciales
que participan en el proceso de conocer. Estos son los sentidos, instintos y razón. Los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos son aquellos que guían al individuo para discernir. Discernir es saber lo que entró, lo que les es agradable o lo que no lo es, mediante el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista. Todos los sentidos te llevan a adquirir un conocimiento por menos de lo que nos rodea. Con lo anterior, discrimina los sabores gratos y rechaza lo que no son de su agrado. El individuo se relaciona más con las personas por lo que sienten simpatía y desaprueban las que no les son, lo que no les es agradable. Los gustos de lo que emanan los sentidos, todos los sentidos aprueban todo lo que a ellos les gusta, lo que les es agradable, pero lo que no lo rechazan o lo aborrecen, y mediante eso se adquiere cierto conocimiento. Los instintos. Se dice que al individuo, cómo preservarse, cómo distinguir cuando hay peligro y mantenerse alerta. De igual manera, le sirve para satisfacer sus necesidades vitales como comer y dormir. Esto es un conocimiento muy grato. De mi punto de vista lo tienen todas las madres o algunas mujeres, muchas mujeres, tienen el instinto de que algo va a pasar, de que de pronto te dicen, mira, no hagas esto, que lo haces y pasa lo que te dijeron, porque es un instinto preservar que se distingue las mamás, distingue ciertas personas. Es una manera de alerta, es algo vital, es una necesidad vital, un conocimiento de que parte del ser humano y que desarrolla desde adentro cuando hay una necesidad, cuando hay un peligro o cuando se debe de estar alerta. La otra particularidad es la razón. Le ayuda al individuo a elegir cómo actuar, ya sea siguiendo instintos o no. También le ayuda a ordenar y procesar todo lo que sus sentidos perciben. Es decir, la razón es aquel conocimiento, es lo que ya tú sabes, lo que ya tú entiendes, el razonamiento que tú entiendes que has adquirido mediante el conocimiento. Es la libertad que te da de seguir tus instintos o no, de seguir tus ideas o no, o lo que perciben tus sentidos. En la teoría del conocimiento, nos ayuda a comprender el proceso por el cual los individuos contribuyen al conocimiento, todo individuo construye su cierto conocimiento mediante como él quiere y como lo moldea, dependiendo las experiencias y lo que ha adquirido durante su vida o su cotidianidad. También explicar cómo se produce y cuál es la posibilidad de crear esa producción de conocimiento. ¿Qué explica la teoría del conocimiento? La manera en que se logra el entendimiento y desarrollo histórico del pensamiento. Se puede decir a esta teoría también que se le ha denominado genesiología o epistemología. El vocablo de genesiología proviene del griego gnosis, que significa conocimiento, y logros, que es tratado o razonamiento. La epistemología también proviene del griego episteme, que es la ciencia del conocimiento exacto, y logos, que es tratado como el razonamiento. Eso es lo que es
la gnoseología o epistemología. Estos son sinónimos de la teoría del conocimiento y definen la reflexión filosófica sobre el origen, posibilidad, naturaleza, justificación y límites del conocimiento. También dentro de esta teoría existen distintas posturas que explican el proceso por el cual se desarrolla el conocimiento. Algunas de estas ideas son la teoría del conocimiento, posturas que explican el proceso por el cual se desarrolla el conocimiento, que es el racionalismo, empirismo, intelectualismo y a priorismo. El racionalismo se dice que se sujeta que el conocimiento tiene origen en el pensamiento. El conocimiento real y verdadero surge en el pensamiento inspirado por los objetos extremos. El empirismo considera que el origen del conocimiento es la experiencia, y desde cierta perspectiva se entiende que la relación del sujeto con los objetos extremos propicia la experiencia y ésta a su vez inicia el proceso de conocimiento. El intelectualismo. En este enfoque, tanto la razón como la experiencia forman el conocimiento. La diferencia con las anteriores posturas consiste en que los objetos extremos que percibe el sujeto pasan por un proceso de razonamiento activo, lo cual sirve para dar paso a la formulación de leyes lógicas del pensamiento. Y el apriorismo, este es el enfoque, al igual que el intelectualismo, sostiene que la razón y la experiencia forman el conocimiento. Esta diferencia radica en que el apriorismo considera que no es necesario que el objeto tenga una relación sensorial con el sujeto para que se origine el conocimiento, sino que esta experiencia se pueda derivar únicamente de la actividad de la razón. La estructura del conocimiento. En todo tipo de conocimiento podemos distinguir los siguientes elementos: el sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado obtenido, que es la información recabada acerca del objeto. El conocimiento es la relación que se establece entre el sujeto y un objeto. Esta relación, el sujeto capta propiedades y características del objeto y construye una imagen o representación. El contexto histórico, social, cultural es acto de conocer el objeto y sujeto en realidad, como el mundo exterior. Recibe, capta, concibe y expresa en parar y actuar y transformar la idea. Los elementos básicos del conocimiento. Dice que el conocimiento es la relación que se establece cuando al sujeto capta las propiedades del objeto a través de un proceso cognitivo. Para que exista el conocimiento se requiere de estos tres elementos: el sujeto, objeto y relación de ambos elementos, que es la representación interna. Los primeros dos elementos se dan siempre de una constante correlación, en donde la función del sujeto consiste en aprender el objeto y la de éste en ser aprendido por el sujeto. El tercer elemento aparece como resultado de trascender el sujeto hacia el objeto y captar en este propiedades que le interesan. El sujeto no conoce directamente las cosas, sino la información que recibe de ellas. Elementos del conocimiento. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Los elementos del conocimiento son los 4 elementos más destacados, que son el sujeto, el objeto, la operación cognitiva y el pensamiento. La definición de conocimiento es muy compleja, ya que surge de un hecho espontáneo e instintivo. Se puede describir como el contacto de ser como en el mundo. Los elementos del conocimiento: el sujeto, como ya se dijo, el objeto, operación cognitiva y el pensamiento.
Se caracteriza por la presencia de un sujeto frente a un objeto. El sujeto, cuando ve al objeto, lo capta y lo hace suyo a través de una operación cognitiva. El conocimiento depende, aquel conocimiento depende de la naturaleza del objeto y los medios utilizados para reproducirlo. Así que se pueden distinguir dos grandes grupos de conocimiento: el conocimiento sensorial y el conocimiento racional. El conocimiento sensorial se encuentra en hombres y animales y se capta a través de los sentidos. El conocimiento racional es inherente a los humanos y se capta a través de la razón. Los principales elementos del conocimiento, como ya se mencionó, pero haciendo más claro un concepto de ellos, son el sujeto, que no se puede hablar del conocimiento sin un sujeto. No se puede hablar de un conocimiento si un sujeto no lo tiene. El sujeto es la persona que capta algún objeto de la realidad, como nuestra mente. Nuestra mente puede ser el sujeto que capta algún objeto de la realidad, como un carro, cualquier medio de transporte, como un libro, como una mesa, entre otras cosas. Y obtiene un pensamiento sobre él mismo. Por ejemplo, en el caso de los científicos, son sujetos que a través de sus observaciones y experimentos de la ciencia proporcionan pensamientos racionales sobre ellos y forman la serie de conocimientos que conocemos por ciencia. Ahora le sigue el objeto. El objeto es la cosa o persona reconocida por el sujeto. La cosa conocida no se llamaría objeto si no se reconociera, por lo que es condición necesaria que un sujeto vea y reconozca el objeto para que éste sea un objeto. El objeto no existiera si no hubiera aquel sujeto que lo viera. Como existe un sujeto que vea ciertas cosas, a eso se le llama objeto. Es todo aquello que el sujeto capta, que puede ver o que puede percibir. Existe una relación interesante entre el sujeto y el objeto. Cuando estos dos interactúan, el objeto permanece inalterado. Sin embargo, el sujeto sufre una modificación durante el conocimiento al obtener una serie de pensamientos hacia el objeto. Puede generarse ciertas excepciones. Por ejemplo, si una persona cree que está siendo observada y modifica su conducta pese a no estar segura de sí, es el objeto de algún otro sujeto. Aquí se manifiesta la diferencia entre conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo. El conocimiento subjetivo se inclina a los intereses del sujeto, frente al conocimiento objetivo que expresa exactamente lo que ha sido observado sin añadir elementos externos. Pues también dice que llegar al conocimiento totalmente objetivo es muy difícil. Para cualquier sujeto es muy difícil llegar totalmente al objetivo, ya que existen límites a los impulsos ajenos que pueden interferir en la medida del conocimiento. La operación cognitiva. En la operación cognitiva es donde surge el pensamiento acerca del objeto. Es un proceso psicofisiológico no necesario para que el sujeto que se encuentra con un objeto tenga algún pensamiento sobre él. La operación cognitiva solo dura un instante, sin embargo es necesaria para que se pueda establecer un pensamiento sobre el objeto observado. La operación cognitiva es una operación mental que resulta en un pensamiento. Es aquella que emana y que hace un pensamiento. El pensamiento es un contenido intramental referido a un objeto. Podemos referirnos al pensamiento como una huella interna cada vez que se conozca un objeto. Cada vez que se conozca un objeto, el sujeto puede llegar a un pensamiento. Surge un pensamiento. Esa huella
en la memoria proporcionan una serie de pensamientos que se evoca cada vez que se vislumbra el objeto. Es una expresión mental del objeto conocido. También, por otro lado, el objeto es extramental. Existe fuera de la mente del sujeto, independientemente de cómo la haya percibido. Pero también existen objetos intramentales que se producen cuando intentamos enfocar la atención a conocimientos que hemos adquirido previamente. El conocimiento también hace parte del pensamiento. Mana de ello, el conocimiento, después que se tenga un conocimiento claro, puede que surja cierto pensamiento y este difiere del objeto, ya que es la representación del sujeto, del objeto que está percibiendo. No funciona como una fotografía que captura el objeto, no, sino que es una construcción mental representando al cierto objeto. También existen estudios neuropsicológicos que concluyen que entre el pensamiento del objeto representado y el objeto entre sí existe una diferencia radical. También hay que distinguir entre el pensamiento idealista y el pensamiento realista. En un pensamiento idealista, el objeto de nuestro conocimiento es inmanente, en contraposición al pensamiento realista, donde se obtiene en que capta el objeto de una forma extramental. Sin embargo, el pensamiento realista se produce una vez que el sujeto retrotrae su atención, reflexión también acerca de estos pensamientos que ha obtenido previamente, provocando nuevos pensamientos diferentes al objeto observado. Esto es lo que llamamos el pensar. Muchas gracias.